Es un honor para mí presentar a Luis Fernando Macías, un escritor colombiano, director de la revista Esteros, que él nació en Medellín, magíster en filosofía y licenciado en educación, español y literatura de la Universidad de Antioquia. Especialista en literatura de la Universidad de Medellín. Narrador, poeta, ensayista y editor. Es un lujo, la verdad, poderlo tener en nuestra Feria del Libro, dando una conferencia y una charla especial sobre la enseñanza de la literatura, el taller de la creación literaria. Bienvenido a la Feria del Libro, Luis Fernando Macías. Bueno, un saludo muy especial para las personas que están viendo esta charla, una conferencia sobre el taller de literatura que me ha pedido la Municipalidad de Curuzuco y la Fundación Esteros para esta Feria del Libro de Curuzuco. Agradezco mucho a la Fundación Cultural Esteros, agradezco a la Municipalidad y paso a la conferencia que me fue asignada. He decidido titularla El taller de creación literaria. La conferencia consiste en cómo realizar un taller de literatura. El método y la concepción filosófica que debe tener un taller de literatura. Empiezo entonces con la presentación. El taller de literatura por Luis Fernando Macías. Esta conferencia es tomada de un libro titulado El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes. Dice así: el taller de creación literaria. Para responder a la pregunta de cómo dirigir un taller literario, debemos considerar, en primera instancia, qué puede ofrecer un taller a un individuo que desea ser escritor. Con lo cual, tendremos la meta y el límite, así como la materia y el camino, el contenido y el método. No es posible, bajo ninguna circunstancia, otorgar talento o vocación, o talento y vocación. Cada uno tiene lo suyo a su manera. Entre las personas que ingresan a un taller de literatura, las hay de toda condición. Y las razones que llevan a alguien a la búsqueda de un taller, a veces, tienen que ver con la necesidad de encontrar un lugar en el mundo y una identidad personal, incluso más que con la vocación artística. El director debe saberlo muy bien y este conocimiento lo obliga a ser discreto y respetuoso en el trato con los integrantes, con el fin de que todos reciban de él apoyo y estímulo, sin importar el efecto que sus obras puedan causar en los demás. En un taller, el director puede conseguir que los asistentes desarrollen hábitos de lectura y de escritura, criterios de corrección idiomática y sensibilidad estética frente a la palabra y frente al mundo. Digamos que estos son los ámbitos
en que se inscribe la formación de un futuro escritor o del perfeccionamiento de un escritor que ya lo es. Lo demás pertenecen al dominio individual y a la correlación entre las nociones particulares y el ambiente particular de cada uno. No obstante, el director debe ser, la actitud del director debe ser la de quien está formando al mejor de los escritores de la humanidad, ya que uno de sus asistentes podría llegar a serlo. Eso no lo sabemos, aunque presumamos que nunca sucederá de todos modos. En algún lugar siempre está sucediendo. Para crear hábitos es necesario establecer rutinas. Luego el taller debe sustentarse en una que, más que rutina, debe constituirse en ritual, de modo que el director sea más bien el oficiante. Este aspecto parece baladí, pero es muy importante. Una reunión de taller debe tener el carácter de lo sagrado. Ese carácter se lo da el director con su actitud y con el respeto que, como ejemplo, le dé al taller y a las personas que asisten al taller. Porque para las exigencias de la creación artística, la labor sagrada puede ofrecer opciones a las preguntas esenciales del hombre que constituyen la materia del texto literario. Por supuesto, la rutina debe contener actividades que conduzcan a desarrollar los hábitos que favorecen la creación literaria. La lectura es la primera de ellas. Una sesión de trabajo debe comenzar con una lectura. El director debe leer en voz alta un texto, cuidadosamente seleccionado en relación con los asuntos que por la época sean motivo de preocupación del taller o del director mismo. Su lectura debe ser ejemplarizante, de modo que los asistentes vivan el sentimiento de la buena lectura en voz alta, indispensable para la comprensión y para el desarrollo de una buena escritura. El segundo eslabón de la rutina puede ser la transcripción de un poema proveniente del patrimonio universal. En este punto, quiero hacer un énfasis especial porque cuando en una sesión de taller el director le pide a los asistentes que copien, que transcriban un poema que les va a dictar, muchos piensan que es una tontería, que es algunos se ríen y lo llaman actitud escuelera por parte del director. Pero está comprobado que la transcripción es el mejor método de la asimilación. Asimilar es hacer de uno, hacer propio. Y resulta que en los poemas están las expresiones del lenguaje más depuradas en cada una de las lenguas que existen y han existido. Luego, la perfección idiomática que está expresada en los poemas se asimila a través de la transcripción de poemas. Esto lo hemos comprobado a lo largo de la experiencia, como con el solo hecho de transcribir poemas, la gente mejora radicalmente su escritura. Parece muy sencillo, pero es así. Es un aprendizaje inconsciente.
el lenguaje se aprende por imitación, por copia de las estructuras profundas de la lengua, de nuestra madre, de nuestra familia, de nuestro entorno y de la lengua general. Acá, la transcripción del poema nos permite asimilar esa tradición o esa forma lingüística depurada de la tradición literaria en nuestra lengua. Sabemos que la lectura de la poesía requiere de la participación activa del lector para que se produzca la experiencia estética, que es la creación del sentido. Es decir, el encuentro del lector con el texto. En consecuencia, no basta con que el poema se lea una sola vez ni en un mismo estado de ánimo. Para cada poema existen una disposición y un estado de ánimo que lo liberan del silencio, del sentido muerto. La transcripción de los versos del poema se convierte en un educador silencioso y paciente que va formando el gusto y modelando el pulso en busca de la frase rítmica y nutrida. En tercer lugar, cada uno de los asistentes debe leer un texto o un fragmento de texto escrito durante la semana. Esto con el fin de que todos tengan participación activa en cada sesión, se ejerciten en la escritura y en la lectura, desarrollen una disciplina de escritura permanente y al mismo tiempo vayan forjando una obra o la posibilidad de una obra literaria. En cuarto lugar, viene el trabajo de taller propiamente dicho. La materia y el objeto central de un taller de creación literaria la constituyen los trabajos de los asistentes. De acuerdo con esto, debe forjarse un plan que permita examinar en detalle los trabajos de cada uno, párrafo por párrafo, frase por frase y palabra por palabra. Aquí se analizan minuciosamente el tono, el sentido, el ritmo, la construcción gramatical, la puntuación o el uso de los signos de puntuación, la coherencia, la propiedad, el valor estético, el valor ideológico, la pertinencia, el valor literario, la originalidad, la fuerza, la gracia, el ímpetu, las posibilidades y todo aquello que tenga que ver con el texto, de acuerdo con la concepción y los conocimientos de los miembros del taller. Estos son entonces los criterios de valoración de los textos. Conviene que el director tenga un protocolo que sigue cada vez para que no se quede ninguno por fuera. Tener el protocolo y se va chuleando cada uno de los criterios de valoración. Esto enseñará también a los miembros del taller a valorar las obras cada vez con mayor profundidad y cada vez con un criterio más certero que es fundamental para el desarrollo de una gran obra literaria. En este punto, el director debe ser claro, verdadero y preciso, además de comprensivo y flexible, visionario y certero,
No puede crear falsas expectativas ni castrar injustamente las posibilidades del tallerista. En todo caso, debe ser estimulante y al mismo tiempo que exige, debe ser permisivo. Verdadero es lo más importante. No condescendiente, verdadero. A cada cual hay que enseñarle a valorar en su justa medida su propia obra para que sepa en qué lugar está y hacia dónde se dirige su formación. Esto, si se hace con amor, va a ser estimulante. Si no se hace con amor, puede ser frustrante o castrador. No puede el director ser excluyente de líneas estéticas, ideológicas o filosóficas que riñen con su concepción particular del mundo. Debe ser amplio y tolerante, lo cual no obsta para que no sea claro y sincero respecto a lo que considera la mejor opción en todos los casos. Está obligado además a saber reconocer las virtudes y posibilidades de cada uno de los asistentes y a establecer un plan de trabajo con cada uno de ellos de tal modo que se desarrollen en armonía con su proceso individual y puedan ofrecer lo mejor de sí en todos los casos. Los talleres de creación literaria constituyen una de las mejores posibilidades de conjurar la soledad en la formación de los artistas de la palabra. Hay un hecho que no tengo mencionado en esta presentación y que quiero traer a cuento acá. Se trata de la escritura como sanación o como catarsis, como liberación. Hay un aspecto de la escritura que no conduce a la creación de obras literarias, sino que simplemente se inscribe como en la experiencia vital de cada persona. Y en este aspecto, lo que se escribe le sirve a cada uno para reflexionar sobre sus conflictos internos, sobre sus problemas y para liberar la energía que muchas veces está reprimida a nivel inconsciente y que impide el desarrollo de otras actividades en la vida cotidiana. Ya lo sabemos, la escritura ejerce un poder de sanación que a veces es más poderoso que ciertas medicinas, ya que permiten la confrontación permanente y enseñan que la labor estética es obra de una larga paciencia, educada en la disciplina, el trabajo y el amor constante, y no el producto del genio espontáneo o vocacional. También es posible concebir el taller como el escenario de los ejercicios que le permiten al escritor encontrar la voz natural que lleva dentro. Es probable que la búsqueda más importante de un taller de literatura sea o la constituya la búsqueda de la propia voz. La pregunta de ¿cuál es mi voz al escribir? Es la pregunta más importante que puede hacerse un escritor en su proceso de formación. Hay ejercicios, reflexiones, métodos para el hallazgo de esa propia voz.
Incluso hay libros dedicados a esa sola o a ese solo aspecto del aprendizaje de la escritura. Porque definitivamente, cuando se quiere ser un escritor, el punto al que hay que llegar es a responder qué es lo que yo puedo aportar desde mi experiencia individual a la tradición de todos, a la tradición universal. Es decir, ¿qué es aquello que yo puedo decir y que nadie más puede hacerlo? Eso tiene que ver con la experiencia individual, con lo que concierne a la historia personal de cada uno, a lo que ha podido pensar, a lo que ha podido ver y a lo que ha podido descubrir en el desarrollo de su existencia. Hay un libro, Cultiva tu talento literario, de Thaisa Frank y Dorothy Wall, en el que conciben la tarea de escribir como una alquimia, que aunque no se puede explicar, sí se puede desarrollar a partir de ejercicios que le permitan al futuro escritor encontrar su propia voz, trabajar en la historia o el tipo de historias apropiadas para su talento y revisar los manuscritos de acuerdo con ciertos criterios metodológicos. Los escritores tienen que recuperar esa vigorosa primera voz que está en completa armonía con el cuerpo, el corazón y la respiración. El lazo natural entre emoción y sonido genera ritmo y fuerza. Digamos que en todas las actividades del lenguaje intervienen los 5 sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Esos 5 sentidos son las puertas o las ventanas por donde el mundo llega a nosotros. Es decir, son los puntos de contacto de que disponemos respecto al mundo. El mundo nos llega por la suma de esos sentidos. Entonces es muy importante desarrollar la capacidad de percepción que cada uno de esos sentidos tiene. Podríamos pensar que la formación de un escritor consiste en el desarrollo de los sentidos, especialmente del gusto. El gusto para encontrar lo más bello. Aunque por supuesto, la escritura básicamente tiene que ver con el oído, porque la belleza del lenguaje está definida por la empatía entre las palabras, por el ritmo. La belleza de las palabras, de los sonidos, es una belleza de ritmo. Muchas veces les decimos a los alumnos de un taller que un escritor escribe con el oído. Es decir, se escriben los textos, se pone el oído
para escuchar cómo están, y si algo no suena bien, es porque hay que corregirlo. A veces es un error gramatical, a veces es que falta uno de los sentidos. Es muy importante que en un escrito aparezcan los 5 sentidos. Sin embargo, a los 5 sentidos habría que agregarle la sensibilidad, que es el corazón, la emoción, que es esa mezcla de lo físico y de lo mental, como el efecto que se produce en nosotros a partir de lo que percibimos, las sensaciones que nos producen las experiencias, y todo esto tiene que ver con la memoria y la imaginación. Es decir, la formación de un escritor está determinada por el desarrollo de la memoria, la intuición, la imaginación y los sentidos. Aprender a escuchar nuestra voz interior, movernos por nuestro interior, zambullirnos en el remolino, en las profundidades de nuestro ser, en la jungla, lo desconocido. Allí en el fondo hay gran cantidad de sabiduría. Escuchemos esa voz que viene adentro. Apaguemos los sonidos que nos rodean. No nos esforcemos por alcanzar la voz. Dejemos que sea ella la que llegue hasta nosotros. Es decir, esa voz interior, la que nos corresponde, tiene un fuerte componente inconsciente y no se trata de manipularla para que sea de tal o cual manera, sino se trata de percibirla, de alcanzarla, de poderla escuchar, de poder dejarla que se manifieste a través de nosotros, en ese paso que es la escritura de lo inconsciente a la conciencia. Una de las mejores maneras de superar el miedo al vacío y de lanzarnos a la excitante caída libre es la escritura automática. Así la llamaban los surrealistas. Nosotros podemos llamarlo la escritura libre, que consiste en un acto que se realiza como si fuera una reacción senestésica, sin pensar, sin miedo a lo que pueda surgir. Allí hay una serie de ejercicios entonces que se pueden realizar todos los días. Sentarse a escribir y dejar que fluya la imaginación. En sus investigaciones, Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, tan importante en nuestra concepción del hombre de hoy, desarrolló un método terapéutico al que denominó imaginación activa. La imaginación activa de Jung consiste en dejar que la imaginación surja espontáneamente y asocie con toda libertad de una imagen a otra. En sus procedimientos terapéuticos, Jung le pedía a sus pacientes que jugaran con algo, con arena, con imágenes, y que fueran diciendo lo que iban pensando mientras jugaban, y que se dejaran pensar, se dejaran imaginar con toda libertad. Y esto le permitía a él tener un mapa completo del inconsciente, porque la imaginación básicamente consiste en poner en imágenes, especialmente de lenguaje, los contenidos inconscientes. Cuando están en el inconsciente,
no podemos percibirlos, pero cuando aparecen expresados en palabras, entonces su contenido diríamos que es nuestra esencia. Luego, la imaginación libre, la escritura libre, puede conducirnos a encontrar temas que son de verdadero interés y que constituyen la materia de lo que, como seres en el mundo, somos. Dicen Thaisa Frank y Dorothy Edwards, limítate a poner la pluma en el papel y escribe sin parar durante 5 minutos al principio, después 10 minutos y por último 20 minutos o más. Escribe todo lo que se te ocurra. Es muy importante que no se juzgue lo que se quiere escribir. No hay que juzgar, solo escribir. Ya uno después tendrá la oportunidad de juzgar. Así a uno le parezca estúpida una idea, nada, escríbala. Así a uno le parezca superficial, escribirla, no juzgarla. Si a uno le parece que está repitiendo, escríbalo. Si a uno le parece que no tiene sentido, no se preocupe, escríbalo, no lo juzgue, no lo censure antes de que haya salido. Esa censura que impide por alguna razón o por varias razones diferentes limitar lo que se va a escribir es la que se convierte en el bloqueador de la escritura, porque entonces ya nada nos parece que se pueda poner en el papel. Si nosotros escribimos, dejamos reposar lo escrito y después miramos con sentido crítico, valoración justa, vamos a saber de lo escrito qué vale y qué no. Ese es el plan que proponen Thaisa Frank y Dorothy Edwards. Si tienes la mente en blanco, dicen ellas, escribe. No se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Hasta el momento en que podamos cambiar esa frase por otra. Y así. Y seguir ya una secuencia mayor. Dice el texto que estamos citando entonces, hasta que las otras palabras salgan a la superficie, impelidas por la pura energía del movimiento de la pluma. Si confías en este acto, verás que puedes acceder a una fluida energía interior, un lugar donde el lenguaje surge espontáneamente. Bueno, hasta aquí la presentación que teníamos preparada sobre el taller de literatura. Voy a dejar de compartir la pantalla para continuar esta conversación con ustedes. Sería muy bueno poder tener la interactividad, poder escuchar preguntas y respuestas, pero dadas las circunstancias, esto no nos ha sido posible. Voy a hacer un ligero resumen de lo que hemos tratado en esta charla. Esta charla está basada en la experiencia de los talleres de literatura y fue tomada de un libro que publiqué hace algunos años ya, El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes. Hay mucho de juego en la propuesta. Escribir como un juego. Escribir basado en la expresión y no en la ambición. Es decir, entender la escritura como expresarse uno y no como el ambicionar un lugar en el mundo. Expresar entonces aquello que es propio de cada uno. Y la escritura como sanación.
Ya la idea de la publicación de libros y la creación en un ámbito estético, digamos que continúa a partir de esta primera manera de asumir la escritura. Entonces, un taller de literatura que no necesariamente tiene que ser el taller que hemos acostumbrado en los últimos años, donde un director reúne a un grupo de personas que escriben y allí se leen los textos de todos, que es un lugar muy especial y que está descrito en esta charla, por supuesto. Pero un taller de literatura puede ser el propio individuo frente a su escritura. Y en ese taller de literatura, tener como objetivo central y concreto el hallazgo de la propia voz, esa voz interior que es la nuestra, esa voz que dice nuestras preocupaciones frente al mundo, esa voz que para contar tiene como materia nuestra propia vida y nuestras fantasías, esa voz que estando de nosotros la podemos encontrar dentro de nosotros y servirnos de ella para comunicarnos con el mundo de la manera más sencilla y amable posible. Nuestra voz interior, nuestra propia escritura. Tiene la escritura un valor íntimo. Escribo para conocerme. Tiene la escritura un valor comunicativo. Escribo para decirle al otro o contarle mi experiencia. Y tiene la escritura un valor estético. Escribo para tener la experiencia de la belleza del mundo y compartirla amablemente con todo aquel que lea, que la lea, que se acerque a ella. Hasta aquí llega entonces esta charla de esta oportunidad. Agradezco a la municipalidad de Curuzú, Cuatiá, por la oportunidad de dirigirme a ustedes, a Virginia Aguirre Talamona, por acompañarme en esta experiencia, a Carolina Zamudio, directora de la Fundación Esteros, y aplaudo esta iniciativa que en el momento más difícil del encierro nos ha permitido la apertura de las fronteras. Muchas gracias a ustedes también por haber llegado hasta este momento de esta charla sobre los talleres de literatura. Espero volverlos a ver en otra oportunidad.